Hola, ¿qué tal? ¿Os imagináis un juego que mezcle títulos tan diversos como Blasphemous, Resident Evil o BioShock? ¿Y si os dijera que además es de un estudio español y está a punto de lanzarse? Crisol Theater of Idols es un juego que te puede recordar a muchas cosas ya jugadas, pero os aseguro que tiene su propia personalidad. Ya lo he probado y puedo daros mi opinión. ¿Valdrá la pena? España es conocida principalmente como un país turístico, lleno de luz y alegría y como un lugar perfecto para pasarlo bien en vacaciones. Pero este país también es historia, leyendas, misterio, religión, fanatismo y oscuridad. El estudio de Game Kitchen supo plasmar algunas de estas cosas en su título Blasphemous, un título que ahonda en nuestras creencias religiosas y en el miedo que pueden llegar a dar si no sabes controlarlas. Vermila Studios quiere traernos también ese universo de la España más terrorífica. Si en algo llama la atención este nuevo juego es en su ambientación. Veremos calles oscuras y solitarias en las que nos encontraremos con una especie de autómatas que en realidad son esas estatuas de santos que vemos en una iglesia. Nuestros enemigos son estas imágenes de figuras católicas y lucharemos rodeados de los tópicos españoles, pero desde un punto de vista muy retorcido. Los toros, el flamenco, relicarios, los altares con cristos, esas mujeres que se dedican a llorar al difunto, y la Virgen que llora con lágrimas de sangre. Parece que estamos dentro de una pesadilla de sangre, de pena, de muerte. ¿Acaso debemos redimirnos de nuestros pecados? ¿Debemos luchar para conseguir el perdón? Nuestro personaje es Gabriel. Curioso el nombre escogido, ya que, según el cristianismo, Gabriel sería el mensajero de Dios, y eso parece ser el cometido que tiene en esta aventura: cumplir una misión divina en nombre de Dios. Estamos en Hispania, una versión alternativa de nuestro país, y nuestro destino es la isla de Tormentosa. En esta isla seguro que no encontraremos paellas y chicas en bikini, sino algo mucho más terrorífico. En la demo ya he podido probar en parte su jugabilidad, y sí puede recordar a un BioShock, pero enseguida te das cuenta de que es algo más. Las calles están vacías, pero todo parece indicar que el lugar tenía vida no hace mucho tiempo. Se ven carruajes abandonados, cuerpos tirados por el suelo, tiendas desordenadas como si los propietarios se hubieran ido con prisas. En algunos momentos del juego vemos como unos recuerdos y esos flashbacks nos darán pistas de lo ocurrido. El combate es intenso, pesado, no estamos ante un combate frenético tipo Doom. Vamos disparando a diferentes partes del cuerpo de los enemigos, como a las piernas, para romperlas, desmembrarlas y que caigan al suelo. Pero seguirán persiguiéndote, arrastrándose. Sigue disparando al cuerpo o a la cabeza hasta acabar con ellos y así obtener puntos. Estos puntos serán importantes para conseguir más adelante habilidades. No solo disponemos de un arma de fuego, también tenemos un cuchillo con el que podemos luchar o incluso bloquear el ataque del enemigo. Esto nos vendrá de perlas cuando estemos flojos de munición. Y es que hay una mecánica que es muy particular e innovadora en este juego, y es que tu munición es tu propia sangre. Debes controlar esto, ya que cuanto más cargues tu arma, menos vitalidad tendrás. Así que el secreto será saber manejar la situación. Y no es fácil. Puedes succionar sangre de cuerpos que encuentres por el camino, ya sean de humanos como de animales, pero no creas que los vas a encontrar en cada esquina. Además, un revólver no necesita mucha sangre, pero un rifle o escopeta pues pide mucho más.
Este equilibrio entre la salud y la munición me ha gustado mucho y creo que es lo que puede hacer del título, junto a su arte, algo muy personal y diferente. Debo mencionar que me ha encantado cómo se ve todo. Me he quedado observando incluso los carteles de las paredes. Se nota el cuidado en el diseño artístico y la creatividad del estudio. Un estudio pequeño de Madrid de tan solo 20 personas que llevan más de 5 años trabajando en este proyecto. Según las propias palabras de los diseñadores, el arte es lo que más nos va a llamar la atención. Dicen que han querido crear algo especial y yo creo que eso lo han conseguido, de verdad. Vale, el juego recuerda a un BioShock, sí, pero también me ha recordado a Dishonored y a Resident Evil. Y es que este Crisol no es solo un shooter, es también un survival horror. Nos encontraremos puertas cerradas y tendremos que buscar un objeto para poder abrirlas. Así que, por ejemplo, busquemos una cizalla para cortar una cadena y poder desbloquear una manivela y así abrir un portón. También buscaremos llaves o solucionar algún acertijo. Sí, tenemos puzzles. Vamos a tener que ser muy observadores con el entorno y usar la lógica. No tengo mucha idea de si van a ser muy complicados estos puzzles, pero el estudio dice que serán importantes. Y vamos con otro elemento crucial en este juego, el sigilo. Crisol no es un mundo abierto, vamos pasando por calles y consiguiendo objetos para poder abrir puertas y así pasar al otro escenario. Pero hay algo con lo que no contábamos, y ese algo se llama Dolores. El nombre también está muy bien escogido, ya que esta mujer es un auténtico dolor de cabeza. Es una especie de boss, pero no tenemos en principio que acabar con ella. Es inmune a nuestros disparos y lo mejor es escondernos. Cuando podamos, volvemos a la puerta, la abrimos y escapamos. Esta Dolores es una especie de némesis, o sea, una tocahuevos. Crisol Theatre of Idols es un juego que se nota que se ha hecho con cariño, que sabe plasmar un universo macabro con una ambientación oscura y terrible del folclore español, que juega con diferentes mecánicas aprendidas de otros grandes títulos, pero ofreciendo algo personal y único, que recoge a veces sutilmente esos tópicos españoles y, en definitiva, que sorprende y llama la atención. Es verdad que me he encontrado con problemas de rendimiento, algunos bugs, errores de carga, y se nota que es un proyecto de bajo presupuesto, pero yo soy optimista en lo que veremos el día 1 con sus respectivos parches. Estoy seguro de que pondrán todo su esfuerzo en no cagarla y poder ofrecernos un buen acabado final. Crisol Theatre of Idols sale este 10 de febrero para PC, PlayStation 5 y Xbox Series X y S. El precio será muy competitivo, de poco más de 17 euros. Y ya sabéis que tenéis una demo en Steam para echar un vistazo antes de decidirte a comprarlo. Yo ya lo tengo decidido, me han convencido. Quiero saber a dónde va su historia, su combate, quién es Dolores. Vamos, que me han intrigado. Y un punto grande a favor es que viene en español, tanto los textos como las voces, y suena bastante bien. A mí ahora solo me queda recordaros que vuestro me gusta es muy importante para el canal. Hasta el próximo vídeo, gamers.